C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar hablándole de una tragedia que sucedió dentro de o en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas, en donde un misil israelí cayó sobre un campo de refugiados bastante repleto de gente en el norte de la Franja de Gaza, y esto fue confirmado por las propias fuerzas de defensa israelíes. Oficiales de un hospital indonesio cerca de este campo que se llama Jabalia dijo que al menos 50 personas fueron muertas y al menos 150 heridas. Un vocero de las fuerzas de defensa de Israel de nuevo confirmó este ataque y dijo que fue dirigido para matar a militantes de Hamas, incluyendo a Ibrahim Biari, uno de los comandantes de Hamas que realizó y organizó el ataque del 7 de octubre dentro del territorio israelí. A esto, Hamas negó que ningún comandante importante estaba siquiera cerca de esa zona. Para el mes de julio, es decir, antes de que comenzara este último conflicto, este campo de Jabalia tenía a más de 116,000 refugiados palestinos. Mientras tanto, las fuerzas de Israel avanzaron sobre la ciudad de Gaza, adentrándose hacia o dentro de los barrios del norte de la ciudad de Gaza, de acuerdo al Ministerio del Interior de Gaza. En esta terrible noticia de mayores muertes civiles. Y bueno, la gran pregunta aquí, el gran cuestionamiento, el gran dilema moral es si Israel tiene derecho o no a atacar, proveyendo que el enemigo está integrado en la población civil. O quizá la pregunta es de quién es la responsabilidad de los muertos, porque los misiles son israelíes, eso se sabe, los misiles son israelíes. Y yo no dudo ni tantito, nada, que efectivamente cada misil
que envía Israel va dirigido hacia un terrorista, no lo dudo nada. El problema es que este terrorista está rodeado de 5, 6, 7 miembros civiles o ciudadanos civiles. A propósito, que ese es el punto, a propósito, esa es la manera de operar de Hamás. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Al final, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Israel o de Hamás? Porque Israel está tratando de eliminar a Hamás, uno por uno. Pero de nuevo, cada uno de Hamás está rodeado de 5 civiles, a propósito, de tal manera que se hace imposible atacar desde lejos a ese terrorista sin afectar a todos los que están alrededor de él. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Hamás o de Israel? Y a mí me parece demasiado siniestro, terrible, que los terroristas de Hamás estén haciendo lo que están haciendo. Ese es su modus operandi, de operar y de atacar y de esconderse en medio de la muchedumbre de la ciudadanía civil de Gaza. Eso es muy malo, ¿no? Terriblemente malo. Bajo el entendido de que si vas a venirme a hacer algo y quieres hacerme algo, te vas a llevar a varios de los míos. Pues eso es irresponsable, ¿estamos de acuerdo? Eso es irresponsable. La pregunta es, en realidad, si lo que está haciendo Israel también es irresponsable. El principio es irresponsable, de la manera en que lo hace Hamás. Eso está mal. ¿Está mal lo que está haciendo Israel? Que se da producto del ataque del 7 de octubre, que ya todo el mundo conocemos. Bueno, pues ahí está el gran dilema, ¿no? Pero es terrible la situación que está sucediendo en este momento allá. Hay que decir que en Pakistán, cientos de miles de afganos comenzaron a movilizarse para salir del país de Pakistán antes de que se dé la fecha en la que el gobierno de Pakistán comenzará a arrestar y a deportar a los 1.700.000 afganos que están viviendo en Pakistán sin documentos o incluso, si usted quiere, de ilegales. Este miércoles el gobierno de Pakistán comenzaría a hacer los arrestos y deportaciones. Alrededor de 100.000 afganos habían ya abandonado a Pakistán durante octubre. Más de 10.000 abarrotaron autobuses y camiones dirigiéndose hacia la frontera este martes. Ante esto, el gobierno talibán de Afganistán acusó a Pakistán de acoso. Hay que recordar que Pakistán sufrió el año pasado de inundaciones que afectaron a más de la mitad del territorio de Pakistán. Y entonces está una situación muy apremiante económica, con ya de por sí decenas de miles de refugiados pakistaníes. Y encima están los afganos. Y de ahí viene la decisión de decidir sacar a los afganos. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que después de meses de negociaciones, Montenegro finalmente designó a un gobierno, el cual será liderado por el que es el más joven primer ministro de Europa, Miloško Spajić, de 36 años, quien fuera ya ministro de Finanzas de Montenegro, dijo que quiere hacer de ese país
la nueva Suiza de los Balcanes o la Singapur de Europa. Pero para esto, primero tendrá que combatir una muy amplia y profunda corrupción que hay en ese país ante la muy débil ley y legislación y poder judicial, al mismo tiempo que está intentando y pidiendo pertenecer a la Unión Europea. Y bueno, no sé si usted se enteró, pero ahora resulta que Arabia Saudita será el organizador de la Copa Mundial de Fútbol en el 2034, después de que el único otro país que estaba de candidato, que era Australia, renunció a la candidatura solamente unas cuantas horas antes de que se designara al ganador. De hecho, la FIFA había dicho que para el 2034 le tocaría y sería para un país en Asia o en Oceanía. De tal manera que en teoría estaba todo puesto para que cayera la Copa en Australia. Pero no fue así. Y entonces ahora será en Arabia Saudita. Por supuesto que a partir de este momento y hasta entonces, el récord muy cuestionable que tiene Arabia Saudita en derechos humanos será controversia de aquí hasta el 2034. Comenzando con el asesinato que se dio del periodista saudí Khashoggi dentro del consulado de Arabia Saudita en Turquía hace un par de años. Así es que tiene usted eso. Ahora será en Arabia Saudita. Hay que decir que un juez federal en los Estados Unidos dio un golpe muy duro a los agentes de bienes raíces, ¿sí? Porque determinó que las grandes firmas de bienes raíces residenciales, es decir, son estas firmas que se dedican son firmas de agentes de bienes raíces que se dedican a vender casas, eso es lo que son. Usted se puede acercar a un agente de bienes raíces o a una firma de agentes de bienes raíces. Estas firmas de agentes de bienes raíces, pues en teoría tienen la ventaja de que, entre otras cosas, tienen un stock más grande de casas para poder ayudarlo a usted, en teoría, pero en todo caso se usa mucho en Estados Unidos esto. Bueno, pues hay que decir que estas grandes firmas, de acuerdo a este juez federal en los Estados Unidos, estas grandes firmas tienen responsabilidad de pagar $1,800 millones en daños a los vendedores de casas, es decir, a la gente, a los dueños de casas que están vendiendo, por haber mantenido las comisiones, que son las que cobra el agente de bienes raíces, artificialmente altas. Los afectados argumentan que los estadounidenses pagan hasta el doble en cuotas de transacción o cuotas transaccionales a la hora de la compra-venta de una casa en comparación a otros mercados extranjeros. Ante esto, la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, que son los acusados, prometieron apelar este veredicto. Y bueno, eso es algo de lo que aquí nuestro buen amigo y colaborador Eugenio Díaz ha comentado en alguna ocasión en su segmento de los lunes, que se dedica precisamente, el segmento dedicado a hablar de bienes raíces, ¿no? Efectivamente,
el rol de agente de bienes raíces en Estados Unidos, a diferencia de otros países del mundo, no, tampoco yo soy experto en este asunto, pero por lo que yo he podido ver, por ejemplo, en este país en el que estoy, que es Costa Rica, etcétera, en Estados Unidos, el agente de bienes raíces es alguien no solamente muy profesional, que eso sucede en cualquier país, sino que es alguien que tiene está muy protegido por la ley. Es decir, si usted contrata los servicios de un agente de bienes raíz, usted le tiene que pagar, usted está comprometido legalmente a pagarle por sus servicios. Y como si le hubiera comprado un bien a él, cosa que no sucede en otras partes. Entonces tiene muchas protecciones, es lo que quiero decirle. Y bueno, por lo visto se les pasó la mano. Por lo visto se les pasó la mano. En otros países los agentes de bienes raíces no tienen tantas protecciones y por tanto no se les paga tan bien. Muchas veces ni se les paga. O si usted no le quiere pagar, no hay poder humano que lo obligue a pagar. ¿Me explico? En Estados Unidos, por supuesto que está usted obligado a pagar y tiene que pagarle. En el resto de los países no. Y pues eso abarata los costos. En Estados Unidos los encarece. Y ese es el problema. Vaya, ese es el problema que se ha encontrado con Estados Unidos en este asunto. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que, cambiando de tema completamente, hablando de la Unión Europea, muchos analistas, ayer estábamos hablando acerca de el desempeño de la inflación y de la economía más grande de la Unión Europea, que era Alemania. Hoy vamos a hablar de toda la Unión Europea en general y muchos analistas estaban esperando que esta cayera en recesión durante el 2022. Sin embargo, esta recesión nunca terminó de llegar. Nunca llegó. Hay que decir que la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que se dio después de eso, así como la alta inflación, todo esto afectó de manera muy importante a la Unión. Sin embargo, resulta, y hoy vemos que la economía del bloque estaba bastante bien protegida, porque los Estados miembros comenzaron a gastar bastante abiertamente para tratar de paliar los efectos a los ingresos de las familias europeas por todos estos elementos que estábamos hablando. De tal manera que los hogares europeos tuvieron por mucho tiempo dinero que les cayó extra por parte de sus gobiernos para poder seguir gastando, para poder seguir viviendo. Porque la verdad que sí gastaron los gobiernos de manera bastante amplia en esto. Y por tanto esto mantuvo funcionando la economía. Sin embargo, este efecto ya se acabó. Ya. Todo el dinero que tenían estos hogares ya se lo gastaron. Ante esto hay que decir que la cifra del Producto Interno Bruto de la Unión Europea al tercer trimestre, que se liberó este martes, mostró una caída de 0,1% comparado con el segundo trimestre. Y así la economía de toda la Unión Europea creció efectivamente durante el tercer trimestre, pero solamente un 0,1% marginal. Por supuesto que una desaceleración económica global generalizada está afectando a las economías que se dedican a exportar, como es el caso de Alemania. Y la inflación, la cual está bajando pero permanece todavía, ha afectado a los ingresos reales. Y de nuevo, la ayuda gubernamental ya se acabó.
Las altas tasas de interés ahora están afectando a los deudores que están en necesidad de refinanciamiento. Mientras tanto, el indicador de los gerentes de compra de la eurozona, en su lectura más reciente, cayó a un mínimo en 35 meses. De tal manera que aquellos que estaban esperando una recesión, pues hasta ahora se han equivocado en cuanto a la definición técnica de recesión, que era lo que hablábamos ayer sobre Alemania, porque si bien un crecimiento de 0,1% no es recesión, se siente exactamente igual que una recesión. Porque si usted, la definición técnica de una recesión son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. De tal manera que, suponiendo que si en el segundo y tercer trimestre la economía de la Unión Europea hubiera caído en ambos trimestres 0,1% en ambos trimestres, eso sería técnicamente una recesión económica. Bueno, no cayó 0,1%, subió 0,1%, pero entonces no es recesión económica, pero pues, ok, en la técnica no es recesión económica, pero un decrecimiento de 0,1 a un crecimiento de 0,1 es exactamente lo mismo en el sentimiento, de la billetera del europeo. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues lo que pasa es que como que hay que ser específicos, hay que tener una medida sobre lo que es una recesión, pues entonces ahí está la medida. Pero eso no significa que en el sentimiento sea exactamente lo mismo, la verdad. Así es que no están bien las cosas en la economía de la Unión Europea. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme le comento que, y esto es importante, este martes, en realidad el lunes, esta es una del lunes, este fue el lunes, pero las acciones de Tesla, de esta automotriz eléctrica estadounidense, cayeron más de 5% después de que, fíjese la razón por la cual cayeron las acciones de Tesla. Cayeron las acciones de Tesla porque Panasonic, la japonesa Panasonic, dijo que prevé una menor venta y producción de baterías eléctricas. Panasonic. ¿Cuál es el problema? Pues que el problema es que Panasonic es la que le vende las baterías eléctricas a Tesla. Por tanto, Panasonic cree que Tesla no va a vender tantos automóviles eléctricos como probablemente la propia Tesla está diciendo que va a vender. La Panasonic tiene otros números, tiene otros datos, como diría alguien conocido por ahí. De tal manera que esto afectó a las acciones de Tesla. De hecho, este estimado de Panasonic, pues sorprendió muchísimo a los inversionistas por lo que implica de una menor demanda por vehículos eléctricos, especialmente por los de más alto valor o costo, que son los que no califican, no alcanzan a la exención impositiva que se les da en los Estados Unidos, aparte de otros incentivos también gubernamentales. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Pero eso más bien sería, me parece a mí, como en el corto plazo. Aparte está el problema de que la propia Tesla está teniendo cada vez más
competencia. Por mucho tiempo Tesla fue la primera y la única. Seguirá siendo la primera, pero ya no es la única. Pero, de nuevo, esta predicción de Panasonic necesariamente es para el corto plazo, para el próximo año, quizá para los próximos 2 años. El futuro de largo plazo de las baterías y de todo lo que tenga que ver con automóviles eléctricos es bastante positivo. Hay que decir que Toyota Motor anunció la inversión de $8,000 millones y 3,000 puestos de trabajo en su planta que ya tiene de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en el estado de Carolina del Norte. Aparentemente, por lo que estoy entendiendo bien, esta es una planta que ya existe o que ya estaba en planes, y esta es una ampliación. Al final, esta planta va a ser de $8,000 millones. Hay que decir que la Toyota planea tener opciones electrificadas para sus modelos disponibles en el 2025 y dijo que esta última medida elevará su inversión total a unos $13,900 millones y los puestos de trabajo a más de 5,000. De tal manera que los 8,000 es la ampliación. El total es lo que le acabo de decir. Esta decisión de Toyota se produce en un momento en que las automotrices tradicionales se esfuerzan por producir más vehículos eléctricos y alcanzar al líder del mercado, que es Tesla, justamente. De tal manera que, las compañías se están preparando a producir más automóviles eléctricos. Ya lo que hagan las compañías entre ellas, esa ya es bronca de ellas. Lo que sí es que cada vez va a haber más disponibilidad de automóviles eléctricos a mejores precios. O sea, lo que está sucediendo para el consumidor, para usted, para nosotros, es muy bueno, porque entre más competencia haya, más opciones hay, más baratas. Actualmente, el tener o el comprar un automóvil eléctrico sigue siendo un asunto de lujo. Muy de lujo, porque es mucho más caro un automóvil eléctrico que a una combustión, auto por auto. Pero pues con esta llegada de cada vez más competidores, esto se irá mejorando. Y de nuevo, Panasonic, la noticia que dio, afecta o ve una disminución, un problema para Tesla en el corto plazo. Para Tesla en el corto plazo. Para la industria en general en el largo plazo, las noticias son en general bastante positivas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1,000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablando del conflicto de Israel contra Hamas, vamos a hablar sobre Hamas. Aquí hemos establecido, usted si ha seguido este conflicto, si ha escuchado este programa, etcétera. Gaza es una zona sumamente pobre, empobrecida. En los últimos años ha vivido prácticamente de la caridad, literalmente, de la ayuda internacional que fluye por parte incluso de muchos países de Occidente, no nada más son los países árabes. Se está documentado que el índice de desocupación en Gaza antes de la guerra era del 40 y tantos %. Es una zona muy pobre, muy empobrecida. Lo que ahora entonces nos lleva a la pregunta de cómo es posible que si tan pobre es, ¿por qué el gobierno de Gaza, que es precisamente Hamas, tiene la capacidad, el dinero, los recursos para estar lanzando misiles y bombas hacia Israel? La gran pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero? Ya este elemento se venía estudiando desde el primer conflicto que hubo entre Hamas y Israel en el 2014, si mal no recuerdo, en los últimos años. Siempre se ha sabido que Irán es uno de los principales que respaldan a Hamas, pero desde entonces del primer conflicto se había sabido que parte del financiamiento de Hamas era por tráfico de diferentes cosas en la zona de las tres fronteras que se le conoce en Latinoamérica, que es la zona entre la frontera de los tres países, entre Paraguay, Brasil y Argentina. Básicamente donde están las cataratas de Iguazú. Por si usted ha ido a las cataratas de Iguazú, ya ha estado en esa zona, que es la zona de las tres fronteras. Y entonces ahora que se revive esta nueva guerra, otra vez vuelve a, cuando la prensa y los medios están estudiando sobre los medios de financiamiento de Hamas, volvemos otra vez a esta zona de las tres fronteras, que dicen que parte de ahí está fluyendo recursos para financiar esta guerra de Hamas. Está conmigo y le agradezco muchísimo que vuelva a estar con nosotros Aldo Fassi. Él es experto de muchos años en seguridad. Durante décadas ha sido secretario de seguridad de una de las zonas más grandes de México, que es el estado de Nuevo León, y autor del libro Todos somos el asesino. Mi querido Aldo, te saludo con mucho afecto. Alberto, buenas tardes a tu público. Gracias. ¿Qué es lo que se conoce de hecho sobre la presencia, el papel y el modus operandi y de financiamiento de Hamas en esta zona de Latinoamérica de las tres fronteras? Bueno, mira, primero quisiera ir a la zona de conflicto. Sí. Para hablar de verdades, lo que se están utilizando ahí son armas baratas. No son misiles, son cohetes. La diferencia de un cohete y un misil, el misil es teledirigido, tiene cierto tipo de propulsión, puede ser modificada su trayectoria. El otro es un proyectil, es como una bala gigante. Y son muy baratas, Alberto. Son los cohetes. Los cohetes que de hecho son propulsados por nitrato de sodio con azúcar. Y la carga explosiva, que es entre 10 y 20 kilos, es pólvora con municiones, con fierros, vaya. Ajá. Entonces, pero sí se tiene conocimiento que deben de tener como 30,000 de este tipo de artefactos. Sin embargo, debo decirte que son artefactos muy baratos. Hablando de una guerra, ¿verdad? Cuando no tienes que comer, pues todo es caro. Pero estamos hablando de $500 por 500 euros, 600 euros máximo cada una de estas unidades, de cada de estas bombas, llamémosle. Y lo que son las armas, vaya, lo que conocemos como armas largas, las metralletas, vaya. Pues son las tradicionales que se usan en todas las guerras donde el tráfico es internacional. Y efectivamente, pues son muchas tradicionales rusas, las cuernos de chivo, que también son muy baratas. Interesante. Sin embargo, no llegan solas. Claro. Y lo que se requiere para construir tus aparatos, hablando de las bombas, pues tampoco llega solo. El azúcar no se produce ahí, ni el nitrato de plata y de sodio.
Entonces, desde luego, eh, sería absurdo pensar, aunque ahí se fabriquen, que los componentes son de allí. Ujú. Pero no hay evidencia, no hay pruebas de que otros grupos, aunque hay muchas acusaciones, no se tienen pruebas de que, por ejemplo, Irán e Irak han sido señalados muchos años como, llamémosle, socios de Hamas. Sí. Pero no hay pruebas todavía, no hay pruebas en ningún tribunal, no hay pruebas en ninguna, más que vaya, son investigaciones que se están haciendo y acusaciones que se hacen públicas. Acusaciones pero no ha habido prueba. Ajá. Pero sería muy infantil, ¿no? Perdón, adelante. No, te decía que ahora que estaba leyendo esta nota de donde se inspiró esta entrevista sobre la presencia de Hamas, del financiamiento de Hamas en las tres fronteras, ahí se hablaba sobre el gran respaldo que presuntamente Irán hace sobre Hamas en base a declaraciones de los propios líderes de Hamas que decían que no, que nuestros hermanos iraníes, etcétera, etcétera. Lo que sí puedes, así es que hay como confesiones, ¿sí? Lo que sí, claro, sí te escucho y que sí puede ser, y te lo agarro como experto, es que pruebas como tal, a lo mejor no hay, ¿verdad? Pero hay muchos datos de prueba, evidencias, que tal vez en un tribunal no sirvan, pero, a ver, es imposible que en esa franja tengan todo lo necesario para incluso fabricar estos utensilios y sobre todo de dónde llegan las armas, ¿verdad? Ya hablo de las armas que no se fabrican ahí. Entonces es evidente, es obvio, es innegable, lo diría así como es innegable, que no tengan colaboración de otros grupos delictivos o terroristas que también son delictivos. Ahora, ¿qué pasa en esa franja? Es un puerto. Sí. Es un puerto de entrada y hay que reconocer que los tráficos internacionales de todo lo ilegal llegan a puertos. ¿Te acuerdas? La última vez que platicamos, hablábamos de un puerto ahí. Totalmente. Y déjame aclarar una cosa, es un puerto efectivamente porque Gaza da al Mediterráneo, pero en teoría estaba bloqueado por Israel, es decir, todo lo que llegaba a ese puerto en teoría era supervisado, aduanado, etcétera, por Israel. Era. Se supone. Pues por lo visto alguien no hizo bien su trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, las rutas son muy largas, incluso de la franja de Gaza, está muy separado de la otra zona que constituye el mismo país, ¿no? Palestina, y muy lejos de Irán y de Irak. Entonces, no hay otra forma más que el mar, y es el mar Mediterráneo. Vamos a ver la lógica, ¿no? Sí. Y igual el tema de las armas, no pueden estar pasando por tantos países por tierra, llegan por barco, ¿no? Ese ha sido uno de los temas que siempre he estado peleando, que las costas no están bien, están sueltas, perdón Alberto, en todo el mundo. Ahora, la relación entre grupos, pues es obvio. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que hay una ruta de la cocaína hacia aquella zona que tiene un mercado específico, incluso en el mismo Israel hay un mercado. Hay gente que consume cocaína. ¿Y por dónde tiene que entrar? Por Gaza, no puede entrar por otra parte. Fíjate cómo los mercados de un lado terminan financiando la guerra. Ahora, hablemos, aterricemos ahora sí en la trifrontera. ¿Qué es lo que está pasando ahí y cuál sería la manera de financiamiento, presuntamente? Pero te digo que esto se hablaba desde el primer conflicto de Hamas en esa zona de Sudamérica. Bueno, mira, no es necesariamente financiamiento en el sentido tradicional, pueden ser simplemente ingresos, ¿no? Ingresos que proporciona un grupo al otro por compraventas de temas de cosas delictivas como las drogas, por ejemplo. Es el mismo caso de tantos años de las FARC que se mantenían vendiendo cocaína, ¿te acuerdas? Añales pasó eso. Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, y todos los contrabandos,
cualquier tipo de contrabando pues deja un ingreso a los criminales. Y, a ver, para hablar más claro, no pueden entrar ni salir de esa franja, y hablo de vía marítima, y aquí es muy evidente, lo quiero señalar, que pues si es el gobierno el que está generando esta guerra, pues es el gobierno el que está permitiendo esos tráficos, y es el gobierno, o sea, jamás el que está haciéndose de dinero ilícito, porque así sean 30, 50 millones de dólares, es un mundo de dinero viendo la pobreza que se vive allí. Claro, qué bueno que lo recalca, sí es cierto, o sea, jamás es un gobierno, los gobiernos se mantienen o se financian mediante el cobro de impuestos, en teoría, adentro de jamás se cobrará algo de impuesto, pero adentro de Gaza se cobrará algo de impuesto, pero es imposible, es un país demasiado empobrecido. En teoría, la asunción es que jamás está agarrando dinero de otra parte, ¿va? Claro, eso es muy lógico. Ahora, que puede tener apoyos de otros, sí, porque hay otro negocio aquí, Alberto. Hay fabricantes de armas que les convienen estos conflictos para que, en este caso Israel y el mismo Estados Unidos, compren más armas para defenderse. Suena como lógico, pero déjame te pregunto, en teoría, los fabricantes de armas, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Y quiero suponer que en el caso hasta de Rusia, los que fabrican las armas son empresas grandes, son empresas multimillones, de varios miles de millones de dólares, son corporaciones. ¿Será posible? Sí, pero hay una red de distribuidores. Mira, por ejemplo, del conflicto de Ucrania se están desviando armas. Y ahora de Gaza con Israel también se van a desviar armas, y muchas de ellas van a llegar a Centro y Sudamérica, ¿Hacia quiénes? Hacia los cárteles. Son las mismas armas. Se desvían de conflictos. Y si fuera el fabricante el que las desvía, pues ya los hubieran agarrado. Eso es muy sencillo. No, son a veces los mismos gobiernos, para financiarse, desvían armas. Aldo, déjame te pregunto esto. Esas armas, hablando en este caso de las armas, y lo mismo con las drogas, hemos sabido muchas veces, llegan en o sea, son contenedores enteros que van en barco. De hecho, acabamos de informar ayer aquí que encontraron en España otros 700 y tanto kilogramos de cocaína. Creo que la nota era 700 kilogramos, que no es mucho. 700, pues ok, los escondes fácil. Pero la pregunta es, ¿cómo escondes todo un contenedor de cuernos de chivo, etcétera? O sea, es un contenedor, ¿cómo lo puedes esconder? ¿Cómo es posible que no lo detecten las autoridades? ¿Cómo es posible que un contenedor salga de Rusia y llegue hasta Sudamérica a manos de criminales? Sí, pues ese es el gran tema. Mira, las armas pues pueden llegar en partes, se arman y se desarman, pero las municiones es imposible, Alberto, imposible. Y esas también llegan en contenedores. Sí, entonces, fíjate, el problema que hay en el mundo es que cuando los gobiernos se convierten en cómplices de los criminales, tenemos conflictos armados, tenemos financiamientos a grupos delictivos, tenemos negocios ilegales porque les conviene que haya violencia, porque genera una economía de guerra. Entonces, ese es el problema. No tengan duda, jamás como gobierno, para hacerse de todos estos artefactos, está perfectamente consciente de la ilegalidad y se está haciendo de ingresos ilegales para poder adquirir estas armas, o está haciendo compromisos, porque no hay de otra, no tienen dinero. Claro. Aldo, déjame te pregunto que leyendo sobre este informe que estaba leyendo sobre esto de los recursos y financiamiento de Hamas, hablaba sobre que una parte importante de cómo mueve dinero Hamas ha sido con la adopción de criptomonedas. Tú, como experto en seguridad, ¿has visto o viste que las criptomonedas han jugado un papel importante en la criminalidad? Sí, claro. De hecho, desde que nacieron las criptomonedas, bajaron los aseguramientos de dinero ilegal. Tú como periodista, ¿crees? Lo puedes checar. Cómo desde que crecen las criptomonedas y bajan todos los aseguramientos en el mundo de lavado de dinero.
Entonces, o sea, tú nos estás afirmando que efectivamente las criptomonedas, que era uno de los grandes miedos que se tenían y señalamientos de que como nadie lo controla, el crimen organizado las va a utilizar, efectivamente así es. Así es, no, de eso no hay duda. Y es un problemón porque, bueno, en teoría se puede dar cierto seguimiento a través de lo que llaman la dark web, pero los tenedores de las criptomonedas pues lo traen en USB en la bolsa del pantalón. Ese es el problema, por eso no dan con nadie. Déjame, te hago una pregunta muy puntual. El Salvador es el único país de América Latina que oficializó la adopción de criptomonedas y se le ha criticado mucho de que no lo logró, no salió adelante este proyecto, etcétera. ¿Es cierto que no salió adelante o pudiéramos o conocemos que hay una actividad criminal de criptomonedas en El Salvador de la cual no se habla? No, bueno, no, yo no quisiera hablar sin No, por eso digo, de lo que tú sabes. Yo lo que diría es que fue un experimento fallido. Ok, o sea, no hay evidencia. Porque la criptomoneda para uso ilegal afecta a todo el planeta, sin excepción. Eso sí. Uh-huh. Bueno, estaba tratando de determinar si acaso en ese sentido tal vez El Salvador, pero bueno, fue una pregunta paralela al tema que nos ocupa. Pero es interesante este asunto de la criptomoneda y del uso por parte de los criminales. Sí, así es. Y sobre todo porque la criptomoneda no tiene un valor de recambio más que del mercado. Entonces, fíjate, con aire, porque eso es lo que vale la criptomoneda, aire, se financian y se lava dinero y se financian guerras. Cosas terribles. Interesante. Aldo Fassi, experto en seguridad, autor del libro Todos somos el asesino. Te agradezco de nuevo que hayas charlado con nosotros, mi querido Aldo. Al contrario, Alberto, muchas gracias y estoy a tus órdenes y todo tu público. Gracias, muy amable. Ok, siendo martes, vamos a cerrar este programa con el segmento de nuestro buen amigo, colaborador y colega, Fernando Francia. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Mucha tela que cortar con el tema de las criptomonedas, porque de alguna manera el dinero, las denominaciones conocidas con respaldo de las divisas del mundo también se utilizan para esos fines. Entonces, no podemos dejar de utilizar el dinero porque se utiliza para esos fines, ¿no? Pero bueno, hay mucho tema por ahí. Definitivo. ¿Qué es lo que primero pensás, Alberto, cuando te digo la letra B? Algunos pueden pensar quizás en un segundo lugar, ¿no? Otros en un lado del disco. Estoy seguro que vos pensaste en el lado del disco, porque te veo como target etario para el disco de vinilo. Otros en materia audiovisual, por ejemplo, para tapar una entrevista, dicen B-roll, el lado B de las tomas. Pero hay un grupo de empresas que se autodenominan Sistema B. Y son, entonces, las empresas que le hacen bien a la humanidad. Así lo dicen. O con B de best. O en ambos idiomas, B de beneficio. Las empresas B representan un movimiento empresarial, obviamente, comprometido con una visión más allá de las ganancias económicas. Estas organizaciones miden y mejoran su impacto social y ambiental, equilibrando los intereses de sus accionistas con el bienestar de la sociedad y el planeta. Vos me dirás, qué cuento lindo para decirlo, pero hay mediciones de eso. Hace pocos días se celebró en Monterrey, México, tu tierra natal, Alberto, el encuentro B, un espacio que reúne a estas empresas. Uno podría pensar que solo grandes empresas logran un certificado como empresa B, pero no solo multinacionales lo son. En Costa Rica, por ejemplo, Juxta Energy, Chocolates Nahua, Seed, Pucci, Body Surf y Florex, además de aromas, lo son. Las empresas B tienen una serie de requisitos, claro. Lo principal es que tu impacto social o ambiental positivo esté a la misma altura que tus retornos financieros, que importen lo mismo. Es muy difícil eso. Tienen que ser empresas de lucro, sí. Porque la idea detrás del sistema B es que las empresas, un claro motor de ingresos en el mundo, sea parte de la creación de futuros sostenibles. Hay una evaluación que es gratuita.
en sistemab.org para ver en qué rango estás de posibilidades de entrar a este tema del mundo B. Y cualquier empresa puede hacer esa evaluación. Allí puedes saber qué tan lejos y qué tan cerca estás en esos parámetros. Los compromisos ambientales y sociales tienen que ser vinculantes en los estatutos de la empresa para que puedas entrar al sistema B. Uno de los puntos importantes es que no se considera un gasto el impacto positivo, ¿no? Tiene que ser parte de tu inversión, de tu negocio. Lo que sí se considera en empresas B es que generan utilidad a sus accionistas o dueños y también generan utilidad social y ambiental. Esto es que la sostenibilidad es también parte de la competitividad. Es decir, competís porque sos empresa B. Hay un debate al respecto, pero un debate ya entre organizaciones y empresas que están en el mundo de los aportes a la sostenibilidad. ¿Qué aporta más? ¿Una empresa que tiene departamentos de responsabilidad social empresarial o una empresa que en el corazón de su negocio está el propio impacto social? Bueno, algunos estudios incluso en Costa Rica indican que lo segundo, que tiene que estar en el corazón de tu negocio, que no alcanza con hacer el bien, sino que hay que ser el bien. Y si con eso obtienes ganancias o se hace parte de tu sustento de vida y el de otros, pues genial, Alberto. ¿Tu mascota es B o es A? Es alfa, ¿va? No me dejó hablar. Lo que pasa es que tenemos un perro invitado en la casa, entonces hay un poco de tío. Ese sí que es B. Oye, pero déjame te pregunto, ¿cualquier giro de negocio, cualquier empresa puede convertirse en B? ¿Es una cuestión de voluntad o es dependiendo del tipo de empresa que sea? Cualquiera que tenga ciertos requisitos, unos ciertos años de ser ya una empresa productiva, que esté vendiendo servicios o bienes y que cumpla con algunos cambios en sus estatutos, si es que no los tiene de una. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estatuto de origen, puedes hacer un estatuto ya como B Corp, ¿no? Y en algunos países de Sudamérica como Colombia y Panamá, Centroamérica, también hay en vez de sociedad anónima, hay un estatuto, un formato legal para ser una empresa que tiene algún tipo de responsabilidad social. Y eso ayuda. Pero en sistemab.org están los requisitos propiamente. Y pregunta, ¿este asunto de ser B o convertirse en B es un asunto de, ¿cómo lo quiero decir? Es un asunto de deseo, de aspiración de los accionistas o de la gerencia de la empresa, en el sentido de que es algo que queremos hacerlo porque estamos enamorados del concepto, no porque vayamos a hacer más dinero, porque vayamos a ser más rentables necesariamente? Exactamente. Pero las dos cosas, Alberto, porque al final lo que han entendido muchas de las empresas B es que el tema de la sostenibilidad o el tema de aportar al país, a la sociedad, al ambiente, te da también un retorno financiero. Entonces lo que muchos dicen, como por ejemplo Manuel Laredo de la empresa social boliviana Mamut, que fabrica materiales de construcción, dice, nuestra competitividad es mejor porque aportamos a la sociedad con procesos de sostenibilidad. Entonces nuestra competitividad sube y por lo tanto somos una mejor empresa e incluso más lucrativa. Pero se dan las dos cosas, Alberto. Yo puedo querer ayudar o puedo instalar en el corazón de mi negocio algo que ayude y que al mismo tiempo me dé ganancias. ¿Y una empresa grande, una gran corporación también puede ser B o esto es nada más para empresas más chicas? No, para todo tipo de empresas grandes, enormes y medianas, y lo que acá llamamos pequeñas, que para mí son bastante más grandes de lo que yo consideraría pequeñas, pero así es la nomenclatura oficial, ¿no? Las pequeñas pueden tener hasta 80 empleados y ser pequeñas, pero vaya, ya las microempresas es muy difícil que sean empresas B por la serie de requisitos que tienen en cuanto a elementos legales y demás, y también obviamente sí tiene que estar formalizada, eso sin lugar a dudas. Claro. Fernando Francia, mi querido colega y amigo, gracias.
Un abrazo grande, Alberto, que estés muy bien. Igualmente, hasta el próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Bajo el resplandor. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.